Note conmigo, por favor, en el versículo 16, ahí en el capítulo 48 que leyó nuestro hermano Valencia junto con nosotros, versículo 16, dice la Biblia así: acercaos a mí, oíd esto. Fíjese nomás, de todo lo que Dios había hablado y todo lo que Isaías está con Esdras comunicando al pueblo de Dios, aquí Dios interrumpe y dice: acercaos a mí, oíd esto. Esto es Dios hablando. Dice: desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, note lo que dice Dios: allí estaba yo. Allí estaba yo. Yo quiero hablarles sobre esa frase en esta mañana. Allí estaba yo. Tal declaración solo podría aplicarse o pertenecer a nuestro Dios. Solo Él es sempiterno. Él es omnipresente, nos enseña la palabra de Dios. Quiere decir que Él está en todas partes, en todo tiempo. No hay nadie más como nuestro Dios. Isaías 45, versículo 5 nos declara: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. En Proverbios capítulo 8, versículo 27, Dios declara la misma cosa. En Proverbios 8, 27, donde Él dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Dios declara que Él estaba ahí desde el principio, y eso es importante para aquellos que andan con la conspiración que la tierra, el mundo es plano. No, dice la Biblia ahí que dice cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ¿verdad? Con Él estaba yo ordenando todo, dice la Biblia, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Dios, hermanos, siempre está presente. Quiero que vean Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Dice la Biblia en el versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, que dice la Biblia, fue hecho. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, ha estado presente con nuestro Dios, Jehová Dios, Elohim, Jehová Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová Dios, el Espíritu Santo. Mi hermano, Dios ha estado desde el principio, hermanos, en el mismo lugar. Cuando Dios creaba los cielos y la tierra, estaba presente la Trinidad. En Génesis 1:26 declara a Dios de que Él dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los ángeles no tuvieron parte en la creación del universo, de la tierra. Él estaba hablando a su unigénito Hijo, al Hijo Dios Padre y al Padre Espíritu Santo. En Isaías 48:16, ahí mismo donde acabamos de leer, algo sucede. Algo muy interesante en el versículo 16, donde dice en Isaías 48: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Está hablando de principio, está hablando de Beresheth, del principio, de todas las cosas, el principio. No hablé en secreto. Desde que eso se hizo, note lo que la Biblia hace aquí. Allí estaba yo. Y luego noten, punto y coma. Esta es otra conversación, esta es una añadición a lo que se acaba de declarar. No es continuación necesariamente, es un pausa, pero no termina. Está en conjunto lo que estamos a punto de leer. Y si ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Los comentaristas creen que aparece otro personaje, otra persona, otra voz que misteriosamente interrumpe, pero a la vez complementa en acuerdo lo que Dios está diciendo. Por todas partes usted puede analizar ese versículo y tiene a muchos comentaristas y estudiadores de la teología interesados en ese versículo, porque Dios viene hablando y de repente en el mismo versículo, de un momento a otro, interrumpe, por decir,
como que si alguien más está hablando y diciendo, dice ahí en el versículo 16, dice, ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. No es Esdras, no es Jeremías, no es Isaías, aunque estos eran contemporáneos que ministraban al pueblo de Dios después de la cautividad. Pero me llama mucho la atención dentro del contexto de que Dios está declarando su eterna presencia. Su declaración, no hay nadie más que pudiera afirmar, de complementar, de respaldar eso, más aquel que ha estado con él desde el principio, mi hermano. Bajo el ministerio de Jeremías y Esdras y Isaías, Israel había estado bajo cautividad por 70 años en Babilonia. Dios había levantado a Ciro, el rey de Persia, pagano, como su siervo. Algo que al pueblo judío no le agradaba escuchar. Pero lo había levantado a Ciro para libertarlos como instrumento de la cautividad de Babilonia. Esto nos habla, mi hermano, que Dios a veces usa personas que no son cristianas para hacer su obra o cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es omnipoderoso. Dios tiene una presencia omni y tiene un poder omni. No hay límite a su poder. No hay límite a su poder. El decreto que todos los judíos podían regresar, él decretó, que todos los judíos podían regresar a su tierra natal. Es lo que Ciro hizo por ellos. La Biblia dice en Proverbios 21, note conmigo, Proverbios 21:1, por favor. Proverbios 21:1, sígame por favor. Proverbios 21:1, estoy dando base a lo que voy a dar la aplicación esta mañana. Proverbios 21:1, no se pierda, no se distraiga, por favor. Quítese su teléfono, guárdelo, por favor, preste atención, porque Dios le quiere hablar a usted y no le va a hablar a través de un texto ni un social media post. Le va a hablar a través de la predicación de la palabra de Dios. No hay nada más importante ahorita que lo que se está pasando enfrente de usted es la predicación de la palabra de Dios. Proverbios 21:1 dice la Biblia, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón de ¿quién? En la mano de Jehová. A todo lo que quiere, ¿qué dice? Lo inclina. Y es precisamente Dios obrando a través del rey Ciro para liberar a su pueblo. Pero algo interesante estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Judá se sentía confiado y cómodo porque vivían en Jerusalén después de tantos años en cautividad. Ellos simplemente estaban contentos por regresar a Jerusalén. Pero de alguna manera habían cometido el error de depender y confiar en su herencia, en la famosa ciudad de Jerusalén, en el famoso lugar del templo. Pero era una seguridad falsa, pues no habían vuelto a aprender a depender exclusivamente en Dios. Estaban allí disfrutando de los bienes, de la herencia, del sitio donde se pelearon guerras, donde David conquistó para que ellos tuvieran lugar. Estaban ahí presentes, pero se estaban pasmados o estaban emocionados por el lugar, pero no estaban emocionados por el Dios del lugar. Y eso tiende a suceder en nuestra fe. Que personas comienzan a depender de la iglesia, de la fama de una iglesia, de lo que antes pasó, lo que antes sucedió, y perdemos el enfoque de nuestra existencia, de la razón por qué Dios nos tiene aquí. No es para adorar un lugar, no es para hacer algo grande de un edificio, de una legacia, una historia. Es para contar y engrandecer y exaltar a aquel que escribió la historia. Qué importante es eso. Por eso no nos adoramos nosotros una imagen. Por eso no nos postramos a ningún hombre. ¿Por qué? Porque solo Él es digno de alabanza, mi hermano. Dios estaba airado contra ellos. Lo comenzamos a leer cuando Mauro Valencia leyó en el versículo 9. Dice, por amor de mi nombre deferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Dios quería destruir a su pueblo, pero por amor de Él mismo y por su nombre se detuvo. Estaba airado contra su pueblo. Escúcheme, el pueblo había entrado en una tibieza espiritual y le repudia a su pueblo. Tanto que le había hecho por ellos. Él pensaba que después de la cautividad iban a salir enamorados de Dios, en fuego para Dios. Casi yo pensé lo mismo, hermano Poli, cuando después del COVID, yo pensé que todos iban a regresar y se iba a llenar la iglesia por tantos meses de estar fuera de la iglesia. Pero no sucedió así. Como que nos acostumbramos a ver la televisión.
para el servicio. Como que nos acostumbramos a estar cómodos y decir, bueno, pues ¿para qué ir? Si aquí puedo ver al pastor predicar. Quizás esta mañana alguien ahí en casa diciendo, ¿para qué ir a la iglesia? Puedo estar mirando al pastor en la televisión a la que se le vaya la luz y se le apague la televisión. Lo que Dios quería era que su pueblo disfrutase la verdadera paz. Es lo que Él quería, no era caprichoso, no es que Él quería que las cosas, Él quería la paz para su pueblo. Noten el versículo 48, noten lo que Él dice. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de ¿qué? ¿Ha escuchado el corito? Tengo paz como un río, tengo paz, ¿verdad? Yo no sé todo el corito, pero usted se lo sabe, ¿verdad? Pero escúcheme. Dios es lo único que Él quiere, que disfrutemos su paz. La paz que Dios da no la puedes comprar. No importa cuánto dinero tenga, no importa qué tan grande sea su casa, no importa dónde tenga usted una casa o en una isla, un bote, un yacht, un carro del año, no importa cuánto pueda acumular en esta vida. La paz viene de Dios. Note el versículo 22, al final ahí 48-22. No hay paz para los malos, dijo ¿quién? Jehová. Solo a través de Dios podemos tener verdadera paz. Sin embargo, la misericordia de Jehová tan grande y nueva cada mañana, dice la Biblia, Dios entendía lo que habían sufrido durante su cautividad. A pesar que era su propia culpa del pueblo de Dios, ellos negaron a Dios, ellos se alejaron de sus estatutos, ellos se mezclaron con las multitudes, ellos adoraron los dioses paganos, ellos compraron los dioses falsos, ellos vendieron la verdad y por eso cayeron en cautividad de Babilonia en el primer lugar. Fue culpa de ellos. Y deje decirle entre paréntesis, si usted está sufriendo calamidad o problemas continuos que no paran, a veces los culpables somos nosotros. No todo es tentación o prueba del diablo, no todo es por culpa del diablo, a veces es nosotros mismos que no queremos obedecer lo que Dios ha establecido como su palabra. Ahora, la compasión de Dios aquí se declara. Dios lo dice francamente, dice aquí te he purificado y no como a plata, dice te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Dios está demostrando una compasión inmensa. Escúcheme, no cabe duda que la misericordia de Dios es grande. En los momentos más oscuros y difíciles de nuestras vidas, cuando quizás creemos que estamos solos y sin Dios, Dios aquí les recuerda y les afirma con una verdad tan importante. Les dice a ellos, allí estaba yo. Allí estaba yo. Aún en tu cautiverio, en los peores momentos de tu vida, cuando no querías para comer, cuando no podías cantar cantos de alabanza, cantos de júbilo, cuando te menospreciaban, cuando te humillaban, cuando te avergonzaban, cuando andabas arrastrado, contaminado en las sangres de ramera, cuando habías sido desleal a mí, cuando estabas bajo el yugo de esclavitud de Babilonia, allí estaba yo. Qué grande es la misericordia de Dios. Qué precioso es Dios con nosotros. Es más, es uno de sus nombres. Jehová Sama es uno de los nombres de Dios. Jehová Sama lo encontramos en Ezequiel 48:35, donde Dios declara su identidad como el Dios Jehová allí. Dios está allí. Qué precioso es nuestro Dios. En Salmo 139, la palabra de Dios nos pinta una imagen perfecta de cómo Dios está con sus hijos en todo momento. Vayan ahí, por favor, Salmo 139. Salmo 139, por favor. Hermano Guzmán, veo mucho movimiento afuera, personas abriendo puertas y todo. Me ayuda, por favor, con eso. Toda la atención debería estar exclusivamente en la predicación. Gracias. Salmo 139, por favor. Salmo 139. Nadie es exento de la predicación, hermanos. Nadie, todos necesitamos la predicación de la palabra de Dios. Todos. Salmo 139, dice la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba, habitaré al extremo del mar. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz. Gloria a Dios, que Dios siempre está allí, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Cuando no sabemos qué hacer y cuando tenemos todo bajo control según nosotros. Cuando tenemos en abundancia y cuando no tenemos en abundancia. Cuando sabemos podemos gozar y cuando no hay más que tristeza y lágrimas. Dios siempre está allí. Este es el mensaje de nuestro Dios una y otra vez a través de su Biblia, a través de la palabra de Dios. En Isaías 41:10 la Biblia declara: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, dice Dios, nunca voy a fallar. Siempre voy a estar contigo. En Sofonías 3:17 dice la Biblia: porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Está en medio de ti como guerrero victorioso. Escúcheme, mi hermano, qué importante verdad, especialmente en estos tiempos de Navidad. ¿Sabía usted que en estos días de Navidad es cuando más gente sufre de depresión? Cuando más gente considera quitarse la vida, es cuando más los reportes de suicidio llegan a los policías, las llamadas de 911 de personas queriendo quitarse la vida, porque en un tiempo donde debe de existir felicidad y hermandad y familia, se encuentran solos y desesperados y piensan que quitarse la vida va a solucionar y va a quitar su sentimiento de soledad y tristeza. Pero escúcheme, esa es la existencia de una persona que no conoce a Dios. Yo no creo que un cristiano, un creyente en Cristo debe llegar a tales lugares. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está llena de afirmación tras afirmación de que Dios nunca nos desamparará. Dios siempre está a nuestro lado, aún en los momentos más difíciles y más oscuros y más solitarios de nuestra vida. Dios está en medio de nosotros como valiente guerrero, dice la Biblia. En Jeremías, en su ministerio, en sus momentos más oscuros de su vida, él ya estaba a punto de tirar la toalla, hermano Valencia. Ya no quería seguir más. Decía: esto es muy difícil, nadie me respeta, nadie me apoya, nadie me escucha. Predico y predico desde mi niñez y nadie me ha seguido. Se sentía frustrado, se sentía abandonado, se sentía fracasado porque nada estaba pasando en su ministerio. Y él dijo: ya no más me recordaré de él, ya no más hablaré de él, ya no más predicaré, ya no más voy a hacer nada por él. Pero dijo: no obstante, traté de sufrirlo, pero no pude, porque Dios estaba dentro de él. Había un fuego que había dentro de él, en sus huesos, que quemía. Trató de sufrirlo, pero no pudo. Y es cuando Jeremías declaró que Dios estaba con él como poderoso gigante. Ahí estaba Dios siempre. En Salmo 23, David lo expresa tan poéticamente. Salmo 23, por favor. Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares, note que comienza a hablar de lugares, de sitios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás, ¿qué? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Solamente Dios puede prometer esa promesa. Solo en Dios podemos tener esa seguridad. Que venga lo que venga, aunque esté enfrente mis angustiadores, mis enemigos, aunque esté en pastos verdes o en valles de soledad y de tenebrosos, de oscuridad, de muerte, Dios siempre está con nosotros. En Hebreos 13:5 dice la palabra de Dios. Vayan conmigo ahí rápidamente. Hebreos 13:5, por favor. Vayan corriendo ahí. Hebreos 13:5. No se pierda, por favor. Síganme, por favor. Hebreos 13:5, por favor. Dice la Biblia así. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿qué dijo, querida iglesia? No te desampararé, ni te dejaré. Aprenda a contentarse con lo que usted tiene. Dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Oh, pero pastor, no es mucho. Esta Navidad ni siquiera árbol tenemos. No tenemos ni regalos para darle a nuestros hijos. Estamos tristes porque no vamos a celebrar la Navidad como otros lo pueden celebrar. Mire, aprenda a contentarse cualquiera que sea su situación, porque Dios es bueno cuando da y Dios es bueno cuando Él quita. Quizás Dios quiere que pase por esta Navidad así. Quizás quiere manifestarse Dios de otras maneras en su vida. Quizás Dios quiere que usted aprenda esta Navidad a realmente gozarse por la razón eterna de que Cristo Jesús es el regalo más grande que usted y yo podemos tener. Quizás su vida cristiana ha sido tan débil, dependiendo de las cosas vanidosas, dependiendo de cosas de materialistas, cosas que puede ver, tocar, comprar, y por eso su fe no ha sido tan fuerte. A medida de que ahora se encuentra en necesidad y está amargado, está triste, está renegando, piensa que la Navidad va a ser un fracaso. No, la Navidad no es fracaso, porque Dios nos ha dado un hijo precioso. Se llama Jesucristo. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, por favor. Y créame que lo digo con compasión, porque hemos estado ahí nosotros. Nuestra familia ha estado ahí. No lo digo insensitivo, no lo digo porque el pastor dice eso, porque no. Yo he estado ahí, hemos estado ahí. Hemos visto navidades tristes. Hemos pasado por momentos donde sentimos que no hay nadie que nos ampare, no hay nadie que nos toque la puerta, no hay nadie que nos regale nada. Hemos estado allí. Pero gracias a Dios que han sido esos momentos los quizás más dulces de nuestra familia. Nos hemos agarrado con nuestros niños de las manos y hemos gozado en la historia de Navidad que siempre contamos con la Biblia, y nos gozamos por el regalo de vida eterna, y nuestros hijos se gozan a través de las bendiciones que ya Dios nos ha dado y no lo que Él no ha querido darnos. Ve, así es donde cayó Eva, que Satanás la engañó a poner su mirada en lo que no tenía, en vez de lo que ya Dios le había dado a él. ¿Cuántos cristianos están amargados por culpa de eso? Pero noten lo que Romanos 8:37 nos dice, por favor, síganme, por favor. Dice la palabra de Dios ahí, 8:37, ¿están ahí? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. En Mateo 28:20, antes de ascender al cielo y dejar a sus discípulos atrás en esta tierra, Cristo Jesús le prometió a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Habrá otra promesa más importante. Habrá una verdad más urgente de saber que Dios está con nosotros. Este es lo bello y hermoso de la historia de Navidad. 4000 años de Antiguo Testamento, esperando un Mesías, esperando la promesa de un Mesías que iba a venir a nacer, un rey, para libertar a su pueblo, para dar salvación. 4000 años y nada. Después 400 años de silencio, donde Dios no hablaba nada del cielo, ni por un profeta ni ningún ángel. Silencio absoluto. El pecado rindió, los exorcismos rendían, los demonios jugaban con la gente, poseían a todo el mundo. No había otro tiempo en el tiempo de la humanidad donde había más gente endemoniada que cuando Cristo vino a este mundo. Por esos 400 años de silencio,
Quizás la gente se había olvidado de la promesa del Mesías. Pero de repente, gloria a Dios, se rompió el silencio. Así como Dios había prometido. Y vea conmigo Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1, por favor. Vayan rápidamente conmigo. Mateo capítulo 1, por favor. Sígame, querida iglesia. Sígame. 1:20 dice la palabra de Dios así. Y pensando él en esto, dice la historia de cómo José recibió la noticia y María. Dice aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? Y note, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Era el mensaje de Navidad, Dios con nosotros. Era a través de esa estrella que los guió a los pastores, ¿verdad? Que los guió a aquel lugar donde había nacido Dios, donde Dios estaba. Y lo encontraron porque Dios los guió allí. Dios guió a los sabios por la profecía que había sido escrita por muchos años. Los guió con las estrellas y la ciencia que Dios dio para guiar al lugar y la protección del Espíritu Santo. Y encontraron Dios donde Él dijo que Él iba a estar. Porque Dios siempre está allí. Es lo más bello de lo porvenir en el cielo. El cielo será muy hermoso. Será muy precioso. Habrán calles de oro, mar de cristal. Habrá todo esto. Casas, mansiones, los ángeles, los profetas, los apóstoles, los seres queridos. Todo será muy hermoso, pero no habrá algo más hermoso que cuando dice la palabra de Dios: y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Allí estaba yo, dijo Dios. No te dejé nunca solo. Nunca estabas solo. A veces hay momentos en nuestra vida que vienen tiempos difíciles así. Todos tenemos aquel momento donde nos recordamos que nos sentíamos bien solos, quizás hasta abandonados, más quizás necesitados. Yo recuerdo momentos así en nuestra vida donde pensábamos que quizás nuestras oraciones no estaban siendo contestadas. Habíamos hecho todo lo correcto según nosotros para que Dios supliera la necesidad, y cuando llegó el momento de que Dios supliera nuestra necesidad según nosotros, los cálculos, los días y la necesidad, Dios no había contestado. Y como suele suceder, muchos de nosotros nos enojamos con Dios. Nos molestamos contra Dios. O no lo confesamos porque no queremos quedar en vergüenza. Pero nos amargamos por dentro. Nos enojamos con Dios. Recuerdo una vez que así pasó con nosotros. Yo me enojé con Dios porque Dios no me contestó una necesidad. Y era a principios del año. Llegó una necesidad en nuestro hogar de una casa que habíamos comprado, y los impuestos no estaban puestos en el escrow. Y pensábamos que todo iba a ser con el pago. Al último resultó que nos cobraron más y teníamos que llegar a un pago que no estamos preparados a pagar. Yo le dije: Señor, tienes que contestar esto, tienes que contestarlo. Todos te servimos, ganamos almas, somos fieles a la iglesia, hacemos tanto por ti, Señor. Un milagro te pido. ¿Podrías enviar a alguien, algún cheque, a alguien que pongas en su corazón darnos para pagar esta cuenta, para que se pueda cumplir? Y oramos y llegó el día y no contestó Dios mi oración, según yo. Me enojé. Esto en el tiempo mi esposa no lo sabía, pero yo me amargué en contra de Dios. Dejé un tiempo pasar, no sé exactamente cuánto tiempo, se sintió una eternidad, pero pasaron varias semanas de que yo estaba renegando con Dios. No leía mi Biblia, no oraba. A propósito, estaba enojado con Dios. Sí oraba en público cuando tenía que hablar, sí enseñaba la Biblia porque era maestro, era pastor de jóvenes, tenía que hacerlo porque era mi obligación, pero yo ya no estaba buscando a Dios personalmente.
Las predicaciones era como un símbolo que retiñaba. No agarraba nada de las predicaciones. Yo estaba enojado con mi Dios. Yo creo que mi esposa se dio cuenta, como las esposas siempre suelen hacer, ¿verdad? Me decía mi esposa, algo tienes, ¿qué tienes? Yo decía, no, todo está bien, todo está bien. Pero yo no estaba leyendo la Biblia. Yo me despertaba en la mañana, miraba a mi esposa con su Biblia o la miraba orando, y en vez de yo también hacer lo mismo, me salía del cuarto, enojado. Porque yo pensaba que Dios me había fallado a mí. Precisamente en ese momento y comenzó a llegar un pajarito, bueno, pudo haber sido un pajarote porque se escuchaba como un pajarote, que llegaba en el patio de atrás de nuestra casa a hacer un escándalo siempre a las 3 de la mañana. Y llegaba a hacer un ruido en un árbol alto que teníamos en la parte de atrás de la casa, un ruido terrible, no era hermoso, no era un canto, era algo, ruido terrible. No sé qué ruido era, pero era un pájaro. Y me despertaba y molestaba y salía al patio en la noche a buscar ese pájaro, a ver si lo podía espantar. A veces quería tirarle piedras. Una vez salí con la pistola 22 para matarlo a las 3 de la mañana. Pasaron noches tras noches así. Noches tras noche. Parecía que a la misma hora. Es este pájaro maldito. Y salía yo en pantuflas, a veces descalzo en la medianoche, a renegar, a tirar cosas. Una vez la vecina salió y se enojó conmigo. Y me ya váyase a dormir, me dijo. Y recuerdo una noche, después de varias semanas así, que clarito como puedo yo recordar, Dios me dijo en voz silenciosa en mi corazón. Me dijo, Andy, ¿tú estás enojado porque este pájaro está haciendo ruido? Es mi creación. Este pájaro está alabando a su creador. Y tú, que te he dado tantas cosas, tantas bendiciones, te he dado salvación de tu alma, una familia, una esposa, hijos, te ha cambiado tu vida. Tú, que he hecho tanto por ti, en vez de estar alabándome a mí, estás enojado conmigo. Yo recuerdo tirarme de rodillas esa noche y arrepentirme afuera en el patio. Me sentía tan avergonzado, tan humillado, porque Dios me había marcado con mi falta y era verdad. Estaba siendo un niño caprichoso, un niño grosero con Dios, de que no agarré lo que yo creía que merecía, y me arrepentí afuera esa noche. Cambió mi actitud, cambié mi caminar, comencé a buscar a Dios. Mi actitud comenzó a cambiar y comencé a buscar a Dios. Dios obró en mi corazón. Dios, gracias a Dios por la misericordia de Dios. Sí, me costó meses para recobrar lo que había pagado que no tenía. Pero llegó el fin del año cuando otra vez llegó el mismo pago. Pero esta vez mi esposa y yo nos habíamos preparado para pagar el pago, hacer el pago. Pues todo lo que teníamos, mandamos el pago. Nos quedamos sin nada. El arbolito parecía vacío, nomás el árbol, ni las luces encendidas. Creo que alguna mitad se prendía, la otra mitad no. No había regalos y los niños, ellos investigaban toda la casa, se metían al garaje, se metían arriba del techo a buscar regalos cada año, porque ellos estaban seguros que habíamos escondido los regalos. Y nosotros decíamos, pues ojalá que encuentren algo, porque no hay regalos en ninguna parte. Y se iba acercando la Navidad, así como este fin de semana. Un domingo llegamos a casa y había un sobre que no habíamos abierto de la correspondencia. Y lo abrimos. Y era una carta de la compañía del escrow del banco diciéndonos que habían cometido un error con los intereses, la cantidad que nos iban a cobrar. Y querían corregir el año, casi 2 años, de lo que nos debían. Y en esa carta venía un cheque, Mau Valencia, con no solo lo que yo había pagado al principio del año, pero me estaban mandando lo que tenía que pagar al fin del año, más todavía más,
para lo que habíamos pagado antes. Ve, con eso pudimos comprar regalos, pudimos pagar las cuentas y todavía nos quedó para una ofrenda para el Señor, para el regalo de Jesús. Recuerdo llegar a la iglesia y dar un regalo a Jesús de lo que Dios nos había dado. Ve, Dios sí había contestado. No más que no contestó en mi tiempo. Dios siempre estaba allí. Dios sabía exactamente lo que necesitábamos. Él no estaba tarde, Él no me ignoró, Él no se despreocupó de nosotros. Él nos tenía siempre en sus manos. Él estaba con nosotros como Él está hoy con nosotros. Y Él nunca nos va a desamparar. Él está allí en nuestros fracasos pasados. Oh, dice la Biblia, cuando tú eras nada, cuando eras un abandonado, cuando eras olvidado por todos los demás, yo te elegí, yo te agarré, yo te levanté y te escogí, te hice precioso para mí. Eso nos declara Ezequiel 16. Dios siempre ha estado ahí por nosotros. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es Jehová. Oh, en Efesios 2 dice la palabra de Dios rápidamente. Dice en Efesios capítulo 2, por favor, noten conmigo. Efesios capítulo 2, ya estoy por terminar, sígame por favor. Efesios capítulo 2, dice la palabra de Dios así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a príncipe la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios nos toma de nuestros peores momentos, de nuestros fracasos. Israel había fallado a Dios y lo declara en todo el capítulo 46, 47 y 48. Dios le recalca los fracasos a Israel, cómo ellos lo abandonaron a Él, a pesar de que Él había sido fiel. Pero Dios y su misericordia, que se extiende sin límite, Él estaba allí con ellos aún en sus fracasos. Quizás hay un fracaso en su pasado. Quizás hay algo que usted no quiere recordar. Quizás hay algo que usted cree o piensa que es la razón por su calamidad hoy en día. Escúcheme, Dios nunca le ha dejado a usted. Él está ahí aún en nuestros fracasos pasados. Él está ahí aún en nuestras pruebas presentes. Dice Isaías 48. Dice él en el versículo 9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré. Y note el versículo 10, aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. En horno de aflicción. Suena como lo que Job declaró en Job 31, 23:10, donde él dijo muy preciosamente, dijo él, Job 23:10, donde él declaró: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios nos permite pasar por pruebas para purificarnos, para limpiarnos de cosas que no están bien, como lo hizo en mi vida. Me hizo pasar por esa soledad, me hizo pasar por esas noches largas, porque Él quería que yo aprendiera la lección de que Dios siempre, siempre está con nosotros, nunca nos falla. Oh, dice la palabra de Dios, 1 Pedro 1:6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Escúcheme, Él está ahí aún en nuestras pruebas presentes. Quizás ahorita está pasando una prueba muy difícil. Quizás ahorita está pasando por una necesidad urgente.
Quizás ahorita está pasando por un valle de amargura espiritualmente hablando. No es la persona que debería de ser. Tiene conflictos en su hogar, en su matrimonio. Piensa que a lo mejor este año va a ser el último año con su pareja, con su familia. No sabe qué vendrá el año nuevo. No tiene esperanza de nada positivo. La cosa se ha puesto de mal y peor. Y a lo mejor está usted en un mal lugar. Aún ahorita mismo está aquí, pero no está aquí. Su corazón está lejos de aquí y está en amargura espiritual. Escúcheme, Dios está allí con usted, aún en medio de las pruebas presentes. No importa lo que usted esté pasando, la dificultad que sea, no tiene para pagar las cuentas, Dios lo sabe. Dios ya tiene todo calculado. Dios ya le proveyó esta semana, le alimentó esta semana. Lo libró de aquel accidente en la carretera. Le provee aquel trabajito que le van a pagar. Si no le han pagado, le van a pagar esta próxima semana. Va a llegar ese dinero que usted pensaba que lo necesitaba. Va a llegar a justo tiempo. Va a venir ese trabajo que usted está esperando, que está pidiendo al Señor, que usted cree que necesita. Va a ayudarle Dios ese carrito que carga, que a lo mejor cada día se va a descomponer. Dios le va a dar más millas, más millaje en esas llantas. Dios va a ayudarle, le va a sostener con buena salud. Va a abrir puertas que están a lo mejor cerradas. Va a darle oportunidades que a lo mejor no aparecen hoy en día. Va a ayudar a su esposo a trabajar más fuerte, a encontrar favor entre su patrón. Va a abrir puertas para su esposa. Va a hacer algo grande por sus hijos. Dios siempre está allí en medio de las pruebas. Por último, Él está ahí aún en nuestros caminos futuros. Dice el versículo 17 que Dios declaró: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes que seguir. 46 Salmos 46, por favor. 5. Dios está en medio de ella, no seré conmovida. Dios la ayudará a aclarar la mañana. Bramarán las naciones, titubearán los reinos. Dio él su voz, se derritó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Está quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Mateo 6:34. Dice la palabra de Dios: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Salmo 143:8. Salmo 143:8. Estoy dando mis últimos pasajes para aplicar ya al último la oración. Salmo 143:8 dice la palabra de Dios: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Escúcheme, Dios está ahí aún en nuestros caminos futuros. Mañana Dios ya está ahí. Ese es su nombre, Jehová Sama. Mañana ya Dios está ahí. Nadie sabe lo que mañana traerá. Un día estamos aquí, otro día ya no estamos. Puede venir algo que no esperábamos, una llamada telefónica que nunca quisiéramos, un aviso de un pariente lejano, una noticia inesperada de un patrón, algo. Pero sabe, Dios nunca nos prometió que no vendrían problemas. Dios nunca nos prometió que no vendrían aflicciones. Dios simplemente prometió que Él iba a estar con usted en esas aflicciones. Es lo que Él ha prometido. Él está ahí. Dios declaró: ahí
¿Dónde allí, pastor? Allí. Allí estaba yo, dijo Dios. En aquel cuarto de emergencia en el hospital. Ahí estaba yo. Aquel accidente donde estabas preocupado, ¿te acuerdas, mi amor, cuando estábamos en la casa y nuestros hijos habían estado envueltos en un accidente de niñas pequeñas? Que no podíamos viajar a ellos porque había tanta nieve y tanto hielo negro que no podíamos ir, donde habían tenido un accidente donde la van se había vuelto 4 veces en la carretera con mi hermano y su familia. Nosotros no podíamos llegar a ellos hasta la mañana, pero Dios estaba con ellos. Allí estaba yo, dice Dios. Querido amigo, querida amiga, no hay por qué temer el día de mañana. No hay por qué temer la eternidad. Un día todos vamos a morir. Nadie sabe la hora, ni el día, ni la razón, pero todos vamos a morir. Todos un día vamos a morir. No hay razón por cual usted tema eso. Si usted cree en Cristo como su Salvador. Si usted se humilla hoy y le dice, Señor, yo soy un pecador, rumbo derechito al infierno, de seguro por mis pecados, yo merezco el infierno, pero Señor, si tú tuvieras misericordia de mí y me pudieras dar vida eterna, misericordia en tu Hijo Jesucristo, si pudieras perdonar mis pecados, entonces yo sé que puedo confiar que tú me llevarás al cielo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús puede darle esa vida eterna. Usted nomás tiene que confiar en Él. Porque esta vida va a terminar. Y a partir de su muerte, o va usted a estar en el cielo con el Señor para siempre, o va a estar en el infierno para toda la eternidad. El único que puede llevarle al cielo no son sus buenas obras, no es una religión, no es ninguna oración de un hombre, no es ningún acto religioso. Es solamente Cristo que le puede dar vida eterna. Si usted está aquí hoy y usted no tiene esa seguridad, ¿por qué no le pide a Dios que le perdone sus pecados? ¿Por qué no se humilla a Él y le dice, Señor, yo quiero irme hoy de aquí con la paz de saber que mis pecados han sido todos perdonados y que cuando yo muera voy a ir al cielo contigo? Dios puede darle vida eterna. Querido cristiano, ¿cómo está usted? ¿Cómo está pasando estos días? ¿Está en apuros? ¿Está en necesidad? ¿No hay mucho que comer en casa? ¿Las cosas están difíciles? ¿Se siente sola? ¿Se siente solo? Ahí está Dios con usted. Allí está Dios con usted. Señor, bendice la predicación de tu palabra.